Hola, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos y a todas por venir a la segunda actividad pública de este semestre del SEAC. Mi nombre es Javier Agustín Rojas, tengo el placer de dirigir este espacio y hoy se lo vamos a ceder a la editorial Detail Arquitectura, que se fundó el año pasado y que dirige el arquitecto Juan Campanini, para la presentación de la Guía Práctica de Arquitectura Buenos Aires en 1925-2025. Antes de comentarles con quiénes estaremos conversando hoy, me gustaría compartirles el calendario de actividades de este semestre. Como siempre, está disponible en la web y en versión impresa en formato póster en los extremos del taller. Eh, la idea es, esta grilla que tienen acá es para que tomen nota o dibujen en las charlas. El próximo encuentro que vamos a tener es después del fin de semana largo, el 4 de abril, que vamos a estar recibiendo una oficina joven suiza llamada Comte Meuli, a ambos socios, a Adrián Comte y Adrián Meuli. Sería un placer verlos en esa ocasión. Y después, volvemos un segundito para atrás. Y después también en abril vamos a tener una mesa redonda sobre la restauración de la casa sobre el arroyo, en la cual estará presente Fabio Brementieri y Mariana Quiroga, entre otras personas encargadas de este proyecto. Me imagino están todos al tanto de la restauración de la casa sobre el puente del final de Amancio Williams, que ganó varios premios este año. La idea es poder saber un poco más cómo fue ese proceso y conversar con varios personajes involucrados. Y también el 29 de abril visitará la escuela Beatriz Colomina dentro de un ciclo de actividades que estamos realizando con la maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura, que dirigen Pancho Liernur, en torno a la escuelita y pedagogías radicales. Bueno, ahora sí, para presentar el evento de hoy, está conversando Juan Campanini, director de la editorial, Ricardo Fernández Rojas, compilador del libro, y tenemos de invitados para comentar y luego también abrir a la audiencia opiniones, comentarios y demás, a Ignacio Dalrocha, a Eduardo Leston, a Ana Raskowski y a Martín Torrado. Voy a leer brevemente sus CVs para presentarlos y ya arrancamos con el evento. Ignacio Dalrocha es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires y máster de arquitectura por la Universidad de Yale. Junto con Jacques Richter, es cofundador del estudio Dalrocha y Arquitectos, con sede en Suiza y en Argentina. Fue profesor invitado en la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard desde el 2001 y forma parte del cuerpo de profesores de esta escuela desde el 2006. Eduardo Leston es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires y máster de arquitectura por la Universidad de Harvard. Ha ocupado varios cargos públicos como director nacional de vivienda, director nacional de obras públicas. También llevó adelante su práctica dentro del estudio COCUREC y ha ejercido la docencia tanto en el país como en el extranjero durante varios años. Ana Raskowski es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires y máster de arquitectura en el Verlag Institute de Rotterdam y diplomada por la École d'Architecture de Versailles. Recibió la beca Embajada de Francia, Fondo Nacional de Artes. Ha sido profesora de esta escuela, de la Universidad de Palermo, de la FADUBA y invitada en diversas instituciones internacionales. Es junto a Irene Joselevich, que aquí también está presente y también presente en el libro, fundadora del estudio Planta, que se extiende en múltiples escalas, incluyendo proyectos de arquitectura, urbanismo y paisaje. Y por último, Martín Torrado. Se sentaron como lo tenía impreso, lo cual, perfecto. Es arquitecto egresado por la FADU UBA con diploma de honor, beca CEPAU y Fundación Mossotegui a la excelencia académica. Fue director general de proyectos de arquitectura y urbanismo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2015 al 2019. Algunos de esos trabajos que llevó adelante junto con Ricardo, quien también es director de esa área del 2019 en adelante, están incluidos en el libro. Fue profesor de la FADU UBA, profesor titular de la Universidad de Palermo y actualmente dirige el área de construcciones y tecnología en esta escuela. Es fundador, junto a Ligia Gafuri, del estudio Torrado Arquitectos. Bueno, sin más, Juan, te cedo la palabra para arrancar con la presentación de hoy. No, bueno,
Bueno, hola a todos. Muchas gracias por venir hoy al lanzamiento de la Guía Práctica de Arquitectura Buenos Aires 1925-2025. Como lo habrán visto al entrar, o para los que todavía no lo hicieron, la guía hoy está a la venta con un descuento del 20% por su lanzamiento y seguirá disponible en el mostrador, inclusive cuando termine la conferencia. Es muy gratificante ver esta sala tan llena hoy y también reconocer en el público a distintas personas que hicieron parte de esta publicación de distintas formas. Y en ese sentido quería comenzar con algunos agradecimientos. En primer lugar, a la universidad por su apoyo institucional y económico para que este proyecto sea posible, especialmente al rector Juan José Cruces, al vicerrector Martín Evia y al vicerrector Juan Gabriel Tocatlián, que apostaron desde el inicio y con entusiasmo por el proyecto de esta nueva editorial. A las instituciones y empresas que nos acompañaron, veo algunos por ahí, al Instituto Francés de Argentina, Embajada de Francia en Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, American Express, Luchola y Hunter Douglas. Muchas gracias a todos por su confianza. Y también a quienes colaboraron con generosidad en que este libro sea posible, al personal de la Biblioteca de la Sociedad Central de Arquitectos y a Alejandra Plaza, la directora de la Biblioteca de UTT, cuyo anexo de arquitectura permitió las incontables visitas para consultar el material presente en revistas técnicas y especializadas de época. Un agradecimiento especial a la revista Plot por su cooperación a la hora de compartir los documentos digitales de algunos de los proyectos seleccionados, y a los arquitectos Pancho Liernur, Eduardo Leston, Rodolfo Machado y Jorge Silvetti, que a partir de sus comentarios durante el proceso del libro contribuyeron a que la selección de los proyectos incluidos fuera más consistente. También a todo el equipo que trabajó muy intensamente, a Tomás Ruiz y Santiago Goria de Tender, los diseñadores que lograron hacer amable y continuo un recorrido tan heterogéneo como este, a Juan Cruz Bellino, que editó y trabajó con todos los documentos incluidos en la publicación, y obviamente a Ricardo, a Marcelo, a Javier y Florencia, junto a quienes trabajamos mucho para conseguir este libro que nos tiene muy entusiasmados. Por último, a los estudios de arquitectura, muchos de los cuales hoy nos acompañan, y que al compartirnos con entusiasmo los documentos para ilustrar de la mejor manera posible todos los casos, permitieron todos juntos concluir también el arco narrativo que la guía propone. Este es un libro que no solo celebra la excelente producción arquitectónica de esta ciudad increíble, sino que también reivindica la importancia fundamental de publicar arquitectura. No es casual que este proyecto haya nacido al mismo tiempo que la editorial, hace un poco más de un año, cuando todo esto era todavía una idea. Para mí, la Guía Práctica de Arquitectura de Buenos Aires es probablemente la mejor manera de explicar por qué es imprescindible tener una editorial de arquitectura en una universidad como Di Tella. Esta publicación nos recuerda que publicar arquitectura es también hacer arquitectura y que el valor disciplinar de una obra solo se cristaliza a través de su edición y su difusión. Creo que hoy, celebrando esta publicación, también estamos celebrando eso. Así que gracias a todos por venir. Le dejo la palabra a Ricardo. Sí. No. Bueno, hago extensivos los agradecimientos a todos aquellos que de un modo o de otro brindaron apoyo, participaron de este emprendimiento, de vuelta a los entes gubernamentales, empresas, estudios que aportaron el material, a los colaboradores, en especial a Juan Cruz Beguino, no quiero poner en un apartado especial, y por supuesto a las autoridades de la Universidad Torcuato Di Tella, a todos muchas gracias. La pregunta que subyace en este tipo de presentaciones es, ¿por qué una guía? ¿O para qué una guía más? Y lo cierto es que desde hace mucho tiempo no contamos con un material que sea capaz de reunir en un único volumen, aunque sea de manera gráfico o visual, casi 300 obras de arquitectura realizadas en el marco de la ciudad de Buenos Aires durante estos últimos 100 años. Si bien es cierto que existieron otras publicaciones que no quiero dejar de mencionar, como por ejemplo las del IPU, que eran el inventario del patrimonio urbano, realizado en el marco de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la FADU, que planteaba
una serie de itinerarios a recorrer los barriales presentando un catálogo detallado de las obras del patrimonio porteño, allí a comienzos de los 90, y aquí hay una representante de aquellos trabajos, o la guía de los 8 recorridos de Buenos Aires dirigida por Alberto Petrina, también a comienzos de los 90, ambas con el patrocinio de la Junta de Andalucía, el Instituto de Cooperación Iberoamericana y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También es de destacar las guías de patrimonio, de la Dirección de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realizadas allí por comienzo de los 2000, dirigidas por Nani Arias Incola, pero lo cierto es que no hay muchas más, o por lo menos estas son las que son las más distinguidas, por decirlo de algún modo. Y todo esto sucedió hace algo más de 20 o 30 años. Y la verdad que nos parecía que hacía falta una actualización, ya no en el formato tradicional, con su itinerario, recorrido, aunque sí con su geolocalización, desde luego, sino como selección de obras y documentos especialmente escogidos y puestos en página capaces de suscitar algún interés académico o profesional. Esta sorprendente, podríamos llamar, ausencia o falta de artefacto libro capaz de aglutinar una serie de obras en el marco de una ciudad con la importancia que tiene Buenos Aires, es lo que en definitiva motivó esta publicación. De modo que la pregunta ¿por qué una guía? Bueno, sencillamente porque no había ninguna en circulación en este momento. ¿Y por qué o para qué una actualización? En todo caso, porque ¿cómo vamos a pensar un modelo de enseñanza o de producción de la propia arquitectura si no es en el marco de un contexto temporal o geográfico dado que le aporte a nuestro trabajo una dimensión crítica, un sentido de pertinencia o de conciencia histórica? ¿Y cómo podemos, en todo caso, incorporarnos a ese debate y ser parte de la discusión de la arquitectura si no es poniendo en línea la producción de los trabajos recientes con los documentos de las obras decantadas históricamente? Buenos Aires, ciudad con mayúsculas, será entonces el epicentro de nuestras especulaciones. Es el lugar donde crecimos, donde nos formamos, donde nos desarrollamos, el laboratorio a cielo abierto, donde ensayamos nuestras primeras prácticas y experiencias profesionales, el escenario del intercambio social y cultural, de las transformaciones urbanas, del desarrollo productivo, el escenario donde los mitos finalmente dejan paso a la ciudad real con sus edificios y la modesta relevancia de sus episodios urbanos. Buenos Aires, por tanto, comunidad territorial histórica, caracterizada por una relevante cantidad de ejemplos o de obras que matizan dos acciones en apariencia críticas o antitéticas: identidad urbana y singularidad edilicia. De modo que por debajo de este entramado de obras hay también un reconocimiento explícito o implícito a la ciudad, a descubrir la ciudad, a vivir en la ciudad, a habitar en su densidad y a participar de esa capacidad transformadora que solo las grandes metrópolis son capaces de asimilar. El material que hoy presentamos tiene como objetivo reconstruir ese episodio temporal que media entre 1925 y 2025. 1925 porque coincide con el Plan de Regulador y Reforma de la Ciudad de Buenos Aires, realizado, publicado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, allí por 1925, bajo la intendencia de Carlos Noel. Y 2025 porque completa los 100 años redondos, además de coincidir con un hito para nosotros en el campus de la universidad. Pero si acaso es posible reconocer en este trabajo que presentamos un hecho diferencial, nos parece que esto radica precisamente en el adjetivo práctica. Práctica por lo que tiene de accesible, de ligera, de leve, de gravedad sin peso, utilizando la particular acepción de Italo Calvino, aportando por obra unos pocos documentos, pero muy seleccionados, tendientes a facilitar el reconocimiento visual e intelectivo. Cada proyecto va a estar respaldado por fotografías en lo posible de época, plantas, cortes, vistas y excepcionalmente
axonometrías o perspectivas. El material finalmente reproducido es análogo al publicado oportunamente por sus autores en las publicaciones de referencia, siendo cada documento testimonio definitivo del acto de concepción. Y lo que es más importante, nos parece a nosotros, siendo fiel a los intereses estéticos de sus autores, que en ese momento publicaron de esa manera. Aquí, en todo caso, no hay ni tiempo ni lugar para redibujos, no lo hubo. Hay algo sobre lo que también nos interesaba incursionar y era la posibilidad de poder reversionar el género guía, vamos a llamarlo así. Un género que a nuestro gusto ha sido subvalorado por el mercado editorial y también, por qué no decirlo, por ciertos ámbitos más o menos ilustrados, ocultos de la academia. Y la verdad que esto es perfectamente entendible. Sin embargo, nosotros creemos que es un formato muy potente y vigoroso, puesto que apela a un ejercicio de máxima síntesis y concisión, capaz de amalgamar imagen, contenido e información en un recorrido muy corto, de 1 o 2 páginas, análogo a lo que para la literatura podría ser un aforismo o un microrrelato. A propósito de esto, dice Ana María Joa, el aforismo o el microrrelato puede incitar a la reflexión. Es punta de iceberg y el resto, lo más importante, va por debajo. Pero culmina Ana María Joa. Pero si no cuenta nada, dice ella, pues será micro, pero no relato. A pesar de su economía narrativa, la guía participa de la reconstrucción de la historia, actualizando contenidos, aislando variables. Además está decir que cada obra es un proyecto en sí mismo, claro está, aunando lo específico con lo general para obtener finalmente una visión coral y pretendidamente integral sobre la arquitectura de Buenos Aires que se glosa en esta publicación. La guía es, ante todo, una guía de arquitectura, no de arquitectos ni de arquitectas. Nuestro interés se centra en las obras, no en el encumbramiento de sus autores. Aunque solo la luz de sus realizadores, las obras adquieren sentido como corpus formativo. La elección surge de un riguroso proceso de selección. Un primer rasgo es que, un primer sesgo es que hayan sido publicadas, vale decir, que hayan recorrido un circuito editorial que les confiera un argumento de legitimidad pública por encima de nuestro propio mecanismo de selección. Esto facilita, de alguna manera, un mecanismo de inclusión, además de mantener una razonable distancia respecto de nuestra propia subjetividad. El segundo es que concite, como decíamos, algún interés académico o profesional, sea por la calidad intrínseca de cada proyecto, por su capacidad de fidelizar en un contexto determinado, o por el mero efecto didáctico de reconocer en alguna instancia de su proceso formativo los atributos de una arquitectura reconocible. Subyace aquí entonces la idea de material, de aprender de las obras, de aprender de los otros, de aprender de los demás como soporte de la actividad creadora. La selección es amplia, libre de prejuicios estilísticos o históricos, es genérica e inclusiva, demostración cabal de una Buenos Aires cosmopolita, plural y diversa, pero con reconocibles señas de identidad. El objetivo principal no es otro que poner en circulación el conocimiento, aún con algunas omisiones o ajustes que iremos corrigiendo en sucesivas ediciones de acuerdo a la demanda que esperamos, desde luego, sea mucha. Nada tan grave, en todo caso, como la invisibilidad de los contenidos o el apagón informativo editorial por el que atraviesa nuestro país, ¿no? Nos interesa entonces que las obras estén ahí, para ser contrastadas, para poder discutir sus aspectos constitutivos, no como mera representación o entelequia subjetivada, sino como presentación objetiva y documental de cada proyecto. Cada lector, entonces, será pues autor de su propia aventura, cada lector será autor de su propio juicio. Hasta aquí, entonces, unos breves lineamientos tendientes a orientar los criterios estos de selección y contenidos. La guía práctica propone una estructura organizativa
con un recorrido cronológico e instrumental, en forma de recorrido cronológico e instrumental, que se inicia con el barrio Los Andes en 1925 de Fermín Bretervide y culmina con el proyecto del edificio Parque de la Universidad Torcuato Di Tella en el 2025, del estudio parisino Bruder, única licencia editorial de obra no ejecutada y apuesta al futuro, dado nuestro compromiso editorial y con la escuela. 100 años de arquitectura de Buenos Aires. Entre medio, las imágenes circulan sin solución de continuidad ni hiatos interpretativos, del blanco y negro noir al color, con el inestimable apoyo y ayuda fotográfica de Javier Agustín Rojas, que nos devuelve un ensayo con síncopas de actualidad. El itinerario se construye de acuerdo a afinidades y deseos. La lectura no obedece a un orden cerrado ni preestablecido. La historia fluye sin acentos y el tablero de comando es subjetivo y no direccionado, como este loop de imágenes que se suceden sin solución de continuidad, pero capaz de detenerse allí donde el ojo avisor o la mirada registre un objetivo que despierte algún interés. Gracias. ¿No? ¿Empezamos? ¿Orden alfabético? Presentaron muy de manual. Bueno, quiero empezar agradeciendo a las autoridades de la escuela, en particular a Javi por esta invitación. Para mí es la primera intervención oficial, así que aprovecho para agradecer esta invitación a este panel y a todas las actividades del SEAC y de la escuela, que es una cosa realmente muy impresionante como actividades paralelas a lo que es la enseñanza de la arquitectura. Con respecto al panel, me siento un poco indigno de estar acompañado por la gente que está a mi lado. Mi relación con Buenos Aires es muy distinta a los expertos que tengo. Nunca, hasta hace pocos años, viví en Buenos Aires. De joven venía a trabajar a Buenos Aires. Después vivía afuera muchos años, con lo cual Buenos Aires es algo que visitaba una vez por año. Solamente recientemente me considero, tampoco full time, pero alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires, o sea que tengo una relación de pasión como todos ustedes, pero también con muchos baches de vida y de conocimiento. Por eso es uno de los motivos por el cual me interesa en particular la guía, porque me dio acceso a una visión al costado práctico de la guía, de la misma manera que esto puede ser una herramienta muy buena para los estudiantes, también lo es para mucha gente, como en mi caso, que está interesado por conocer Buenos Aires, o sea que es una herramienta también, no solo para los estudiantes, sino para la gente que busca ese acceso. De hecho, la mayoría de las obras del último periodo yo no las conocía, o sea que para mí fue una oportunidad de conocerlas. La guía en sí ha sido para mí una cosa muy fuerte, porque desde la invitación de Gaby me puse un poco las pilas para decir, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Qué es esta guía? Me dediqué a conocer las obras que no conocía. O sea, fue realmente, tuvo en tu caso en lo personal un impacto muy fuerte. Primero pensé, como pensó Ricky, bueno, ¿cuál es mi relación con las guías? Yo cuando era estudiante en la UBA o en la escuelita, y acá tengo mis maestros Leston y Guillermo de aquella época, no había guías. Entonces la primera alternativa de guías, de otras formas de guía, quiero mencionar las guías vivientes. Yo tuve la suerte de trabajar con Ernesto Katzenstein, y cuando salíamos de los estudios en la calle Reconquista hacia su casa en la calle Córdoba, era realmente una guía viviente, vibraba con todo esto. O sea que esa fue mi primer guía importante. La otra, bueno, la mencionó Ricky, lo de Alberto Petrina,
Me encantó porque no es el caso de esta guía, pero es una guía como más integral. Son recorridos donde uno experimenta el barrio, el lugar en su conjunto. ¿Sí? Es de las chicas del IFU. ¿Dónde te tengo? Perdón, en ese caso, corrijo el tiro, es... Ok. Ok, bueno, felicitaciones a las chicas del IPU. Hoy me tomé el trabajo de ver quién era el autor y hay un error en la guía porque figura por ahí una posición más importante Alberto Petrina que las chicas del IPU, pero aprovecho para corregir y para felicitarlas. Pero bueno, es otro tipo de guía, una guía como más integral, donde uno le permitía recorrer un barrio, vivir un barrio. Había referencias no solo al modernismo, sino un poco a un periodo más amplio de la historia de la arquitectura, etc. Pero bueno, concretamente les quiero contar mi experiencia personal frente a esta guía, que insisto, para mí tuvo un impacto inesperado. Y el primer impacto está relacionado con la idea de guía práctica. Es una guía que sirve para conocer mejor, conocer de otra manera, tener acceso a un montón de obras que, insisto, en mi caso particular, yo no conocía. El otro, que también fue un impacto importante, y ahí ya no está relacionado con la idea de una lectura práctica de la guía, sino con otro aspecto de la guía, que por ahí, Ricky, en tu artículo intentás reconocerlo, digamos, en qué medida uno trata de legitimar la selección de la guía, cuánto es subjetiva. Yo entiendo que ante una gran responsabilidad uno trata de explicar un poco por qué estas obras y no otras y legitimar de alguna manera. Entonces, eso me pareció el aspecto práctico. Pero a mí lo que más me pegó es lo otro, es la lectura que hice de la guía y sobre todo del último periodo del siglo XXI que yo no conocía, que me permitió tener acceso a un conjunto de obras, todo ese periodo, donde la guía aparece de una manera muy fuerte, con mucha coherencia, como un grupo orgánico de obras que hablan de un montón de cosas sobre ese conjunto de obras. No sé si esas obras son representativas de la producción de ese momento o es una intención de presentar, porque el grupo que trabaja en esto está un poco en eso y se autopresenta en un movimiento que me parece que merece estar ahí, no juzgo la calidad, pero a mí lo que me interesó fue la parte como más intencionada de la guía. Y después de ese bache que fue el fin del siglo pasado, con todos los sismos y una cosa como muy agitada y fuera de la continuidad moderna, sobre todo afuera, aunque menos impacto en Argentina, redescubrí este conjunto de obras, que es un conjunto fuerte, orgánico, con una identidad propia, con valores propios, lo redescubrí como algo que va al movimiento moderno. Casi a reinaugurar, vos lo mencionás, decía algo así como que después de los excesos del final de los 90, este movimiento, este grupo de obras y arquitectos a partir de principios del siglo XXI, tratan de reposicionarse, o no me acuerdo exactamente las palabras, pero como reubicarse en una nueva situación. Y me parece que tu texto también da en el clavo y describe muy bien cosas claves de lo que estaba pasando en ese periodo. Por ejemplo, destacás la importancia de esta figura súper original en Buenos Aires, que es el arquitecto promotor de su propio trabajo, que es un tema para mí muy importante. Cuando uno le cuenta afuera a los arquitectos cómo es esto, tiene admiración por este arquitecto argentino que, sin renunciar a la arquitectura como hecho de cultura, sale a fabricarse su trabajo.
Creo que también mencionás el rol de la imagen, esta explosión, supongo que te referís a los renders, como algo que le permiten al arquitecto casi anticipar una especie de realidad virtual de la obra e ir más allá del proyecto y fabricar todo un mundo propio de arquitectura como hecho de cultura a partir de imágenes, cosas que antes no se podía. Uno construía o se quedaba con una versión limitada de lo que podía ofrecer. En cambio, mi pregunta hoy es, primero, ¿cuál es el significado de todo este movimiento? ¿Qué representatividad tiene con respecto a la producción general de la arquitectura? Si es representativo o no. Y además, ¿qué percibe? ¿Cuáles son sus valores? Digamos, que además de estos hechos que vos mencionás, me pregunto cuál es su posición frente al movimiento moderno, qué relación con la cultura afuera, con la vanguardia europea, cuál es su versión local, qué relación tiene esta obra de muy alta calidad, pero por ejemplo, que en la guía aparece claramente como encargos particulares de pequeña y mediana escala. Digamos, todo un tipo, un movimiento que, insisto, para mí me impactó como algo con mucha identidad. Entonces ahí me parece que, no sé si la guía es puramente práctica, creo que hay una intención y me pareció muy interesante entrar, puesto que tengo ganas de conocer un poco lo que pasó, entrar por ese lado y suscitó un montón de preguntas. También con relación a los modos de construir. Toda esa arquitectura, ¿qué relación tiene con los modos de construir? Es curioso porque el conjunto de las obras muestra en cuanto al tema de la construcción, por un lado, algo que puede llamar una especie de neo-brutalismo doméstico, las obras de Mariano, de Hormigón a la Vida, etc. Y también una cosa fuertemente marcada, que es toda la arquitectura de metal, que como un ejercicio de arquitectura súper interesante, muy refinado. Dudas con respecto a la durabilidad por ejemplo, la arquitectura de metal en nuestro medio local, ¿no? A la larga. Pero bueno, lo que quiero decir es que, bueno, agradezco la guía, me ha pegado como fuerte, pero más que práctica, para mí es como que es poner en la mesa algo, bueno, hicimos esto, acá está, es representativo o no, ¿qué opinan? Digamos, me parece ideal para lanzar el debate acá. Y con esto por ahí le paso la palabra a Eduardo. Bueno, primeramente, bueno, voy a repetir algunas cosas que dijo Ignacio al principio. Felicitar a la escuela y muy en particular a Ricardo, digamos, la posibilidad de haber publicado esta guía, este manual. Y por lo que he podido conversar con el decano, este es el primero de una larga serie que vamos a estar esperando ansiosamente a lo largo del tiempo. Algo que quería, voy a citar un poquito, muy poco, pero algo sí, respecto de qué debería ser un libro de arquitectura, o mejor dicho, lo voy a hacer absolutamente personal. ¿Cuáles son los libros de arquitectura que me interesan a mí? De los cuales una guía como la publicación que tenemos ante nuestros ojos sería, digamos, un caso para ser incluido allí. Y voy a citar a Aureli, a Pier Vittorio Aureli, un visitante de esta casa hace no mucho tiempo atrás, que ha sabido decir en algún momento: los libros no son solamente libros, sino que pueden ser proyectos. Esto es lo que puede
enlazar el concepto de libro, que siempre entendimos como algo que pertenece al mundo de la literatura o de la producción literaria, con lo que hacen los arquitectos. De modo tal que a veces uno no puede construir, no puede proyectar, por las razones que sean, bueno, uno podría hacer un librito, digamos, ¿no? Como si fuera un proyecto. Esto también lo decían los Smithson, decían exactamente eso, decían, un libro es un proyecto, hecho de otra manera. Y sigue Aureli diciendo, un libro, un texto escrito, algunas veces con ilustraciones, puede ser considerado una forma de proyecto, no en términos de diseño, claro está, sino por la proposición no ya simplemente de un manual de instrucciones, sino con una visión de la arquitectura y especialmente una relación entre arquitectura y ciudad. Está esto, digamos, es visible en el libro que estamos comentando. Finalmente quisiera una última cita de alguien que yo aprecio mucho, que es Michael Dennis, no como arquitecto, sino como pensador de la arquitectura, como investigador, y que Dennis es uno de los tantísimos discípulos de Rowe, y dice que el libro, en todo caso el libro de arquitectura es un proyecto, está diciendo lo mismo, orientado y extensamente ilustrado, que puede ser leído tanto gráficamente, textualmente o de ambas maneras. Como tal, el libro que Dennis tiene en la cabeza, que no es exactamente el libro que tenemos ahora sobre la mesa, ese libro corresponde a una larga tradición de tratados ilustrados en los cuales la teoría está embebida, está íncita en el proyecto, con una asistencia ocasional o clarificación del texto. Disculpen, estoy traduciendo del inglés acá. Finalmente, dice Dennis, arquitectura y el diseño urbano son artes físicas, dice, artes físicos, no son artes verbales, y son mejor entendidos desde su representación gráfica. Bien, yo leyendo y revisando la guía, le encuentro, digamos, que resulta complementaria con un trabajo que supieron hacer hace unos años atrás Martín Torrado y Gustavo Robinson, pero muy acotado en el tiempo, que después, bueno, es el momento, digamos, entre los años 50 y 70 o 50 y 60. En cambio, digamos, el presente libro cubre un arco de tiempo mucho mayor. Pero quisiera decir para ambos casos que hay una cuestión que aparece, digamos, para mí como decisiva hasta desde ciertos puntos de vista y que recorre, digamos, en ambos casos, ambos libros, pero en particular el libro de Ricardo, que es la promulgación de la Ley de Propiedad Horizontal, que es del año 1948, aproximadamente octubre, noviembre. Y esto, digamos, cambia radicalmente la naturaleza del negocio, digamos. Hasta la Ley de Propiedad Horizontal, la gente construía edificios para alquiler, lo que se llamaba casas de renta. Y, digamos, lo que era propio de ese tipo de negocio era una inversión inicial alta para que dure la mayor cantidad de tiempo posible. Esto quiere decir que los hijos y los nietos del inversor primario pudieran seguir usufructuando ese bien, alquilando metros cuadrados, sin tener que hacer inversiones extraordinarias, digamos, en términos de infraestructura, cambiar las calderas, cambiar los ascensores,
Y esto con la ley de propiedad horizontal cambia. El cambio consiste en que lentamente se va tendiendo a construir de la manera más económica posible, con un impacto en los estándares, para tratar de vender lo antes posible, lo más rápidamente posible. Por supuesto que esto no fue algo que ocurre del día, ¿no?, de la noche a la mañana, sino que duró muchísimo tiempo. Y los grandes arquitectos de la época anterior siguieron trabajando, a pesar de que ahora las condiciones eran distintas, siguieron trabajando de la misma manera, digamos, porque eran buenos arquitectos. Esto, digamos, fue visible durante mucho tiempo, hasta que finalmente, cuando uno ve la Mar del Plata de los años 60, que es como la demostración más salvaje de la aplicación de las nuevas leyes respecto del negocio inmobiliario, esto, digamos, cuando uno ve eso, digamos, uno se da cuenta de cómo se han modificado los estándares de la arquitectura. De modo que, bueno, las obras que están en la guía son representativas de aquellos arquitectos que no terminaron siendo construyo barato, vendo rápido y después anda a cantarle a Gardel, sino que todavía se corresponden con aquellos arquitectos de la época anterior, que independientemente del negocio, fueron siempre buenísimos arquitectos. Después algunas cuestiones ya más específicas sobre la guía, que por lo menos a mí me interesaron, en una clave un poco distinta a la de Ignacio, son, digamos, para aquellos, yo creo que conozco bastante bien Buenos Aires y recorro Buenos Aires, y siempre ha sido un gusto hacerlo, descubriendo cada día nuevas cosas. Es un gusto para mí, es una revelación descubrir que los edificios todavía pueden decir algo a, digamos, a las mentes avisadas, obviamente. Si bien pueden decir cosas a distintas personas, digamos, hay algo, digamos, al especialista que todavía puede seguir recibiendo de estos ejemplos. Por supuesto que el gran parque es el de edificios entre medianeras, de los cuales hay muchos ejemplos acá, que son todavía edificios que de alguna manera van conformando el frente urbano, digamos, a lo largo de manzanas y manzanas, y donde para mí se pone como interesante, digamos, ahí hay que hacer como una lectura finita, digamos, ¿no? Como decía Peter Eisenman, hablaba siempre de close reading, una lectura bien finita para descubrir cuáles son aquellas cuestiones en aquellos edificios entre medianeras que todavía pueden tener algunas virtudes, todavía hay algún espacio para hablar, para decir la arquitectura, ¿no? Esto se ve claramente en el libro de Torrado y Robinson, digamos que hay mucho de esto allí. Donde la cosa se pone un poco más interesante, dado Buenos Aires como es y su historia, digamos, de la retícula porteña, etcétera, etcétera, es cuando aparece la posibilidad de pequeños conjuntos. Digamos. Ya no es un edificio entre medianeras, sino gracias a la virtud de lotes mucho más generosos, aparece la posibilidad de casi empezar a componer por elementos, se hubiera dicho hace 100 años atrás. Y por ejemplo, un ejemplo entre varios es el Panedile de Álvarez, que a mí siempre me pareció una obra ejemplar, o antes en el tiempo la Casa América de Pirovano, digamos un ejemplo de cuando existía la Comisión de Casas Baratas que construían vivienda económica, o también, digamos, un caso parecido al Panedile, pero que, digamos, es interesante porque queda como a mitad camino, que es esta obra, esta torre gigantesca sobre la avenida Alvear y Parera, de Álvarez también, donde aparece un ala que complementa y que cierra el espacio, digamos, que cede
que se cede por delante de la torre, pero falta el otro, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que me parece interesante a mí de Panedile? Es que a mí, en mis propios términos, me pone en relación con la historia, por ejemplo. Digamos, si hay en Buenos Aires un ejemplo de composición axial, es ese, el de Mario Roberto Álvarez sobre la avenida Alvear haciendo Panedile. Con lo cual, digamos, aparece acá el elemento del histórico. ¿Cómo puedo yo recorrer la historia y relacionarla con este edificio? Por supuesto que después la arquitectura, su diseño particularizado, no tiene nada que ver, digamos, es típicamente modernista de época, etcétera, etcétera. La Casa América es exactamente el mismo caso. Después me preguntaba, digamos, ¿cuándo aparece, cambiando de tema, ¿no? ¿Cuándo aparece la posibilidad de, o los ejemplos, o el pensamiento sobre el utópico en una ciudad como Buenos Aires? Donde, por ejemplo, para mí, el otro ejemplo que para mí expresa esto, por ejemplo, es Lugano N2, digamos, ¿no? Donde se habla de una ciudad absolutamente nueva, digamos, desgajada del tejido urbano tradicional, puesta casi como en un islote, digamos, esperando el futuro que aparentemente nunca llega. O también es utópico Ferrari, Ardot y Kurchan en Virrey del Pino, en los eucaliptus, digamos, en una operación que es una acabada crítica a la manzana tradicional porteña, ¿no? Un edificio que se recede muchísimos metros de la línea municipal y que está pensando que el resto de la manzana en algún momento pudiera empezar a dialogar con este ejemplo. Bueno, y así muchos más. Me sorprende, por ejemplo, qué pocos ejemplos hay en Buenos Aires de la vieja norma de torre sobre basamento, que a mí siempre me pareció súper interesante, en el sentido que el basamento es el que levanta la conexión con la ciudad tradicional, con el tejido urbano. Basamento es el responsable de seguir construyendo tejido urbano y la torre que está por encima es la responsable de otras cuestiones más ligadas a, digamos, un paisaje moderno o modernista, ¿no? Hay pocos ejemplos, ¿no? Hay más ejemplos, digamos, digamos, cuando uno construía en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el área central, uno podía construir un basamento hasta cierta altura, que daba 2 pisos y por ahí un poquito más. Cuando uno se retiraba al área central, este basamento construido no era necesario, pero seguía existiendo, digamos, la norma de la torre, tenía que estar a 6 metros de las líneas de propiedad vecinas, etc. Pero, digamos, en el caso clásico de basamento sobre torre, no, yo siempre pensé que había muchos más ejemplos, pero no los hay tantos, ¿no? La otra cuestión también que me interesó, viendo la guía o que me trajo a la memoria, es este tema de la condición típicamente modernista y le corbusierana, digamos, del edificio surpilotí, digamos, ¿no? Y el surpilotí como expresión de lo público, ¿no? La arquitectura en ese momento, el edificio se hace como público, manifestándose a través de una condición de los 5 puntos de Corbu, digamos, llamados los pilotes. Hay también pocos ejemplos, algunos, por ejemplo, el edificio República de Cepra, en Corrientes y creo que es Maipú, que dicen que Jorge Vivanco tuvo algo que ver con ese proyecto, aunque nunca debidamente corroborado. Prácticamente, ya, hay 2 cosas ahí, digamos. Es muy difícil hacer un edificio sobre pilote en esquina, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, digamos, no resiste, dada la presión comercial inmobiliaria en Buenos Aires, cuando deja de ser un edificio de teléfonos, y teléfono se privatiza, la empresa de teléfono, rápidamente se cubre, se internaliza, digamos, ese surpilotí realmente monumental. Están los ejemplos de Dubourg, en la calle Pampa, esas 3 torres,
Dubourg, un arquitecto olvidado porque nunca fue un arquitecto realmente moderno, modernista, pero vale la pena recordar que Dubourg en Punta del Este hizo más o menos 200 casas, con lo cual muchas veces el éxito comercial no necesariamente se coteja con cualidades proyectuales, ¿no? O culturales, digamos. Bueno, no muchas más, digamos, así como recorriendo un poco, si uno recorre la guía con los 5 puntos de Le Corbusier en la cabeza, está el tema de los pilotes, está el tema de la planta libre, y está el tema de las terrazas jardín, que tampoco hay. Este edificio es un ejemplo de, tiene su terraza jardín, por ejemplo, ¿no? Que es maravilloso. A ver, reapareció uno de los 5 puntos de Corbu, digamos, en la Escuela de Arquitectura de Itela. Bueno, respecto de la última camada, digamos, de los últimos 20 años o 15 años a los cuales Ignacio se refirió, hay una cosa que tienen en común casi todos y que tienen alguna referencia que quería hacer, que es esta preocupación porque el edificio no termine en el plomo de la fachada exterior o en el muro cortina si lo tiene, sino crear como una suerte de buffer, que puede tener 50, 70, 1 metro o algo más, llevando, digamos, la protección solar, digamos, al borde del balcón. Para eso sirven los balcones, porque nos da este espacio 1,10 por fuera de la línea municipal para poder hacer esto, si no, no podríamos. Y que tiene sus antecedentes, y creo que hay 2. Hay varios en edificios de propiedad horizontal, en casa de departamento, pero hay 2 que me gustaría, en todo caso, comentarles. Uno es el edificio para el laboratorio Shere de Williams, que está en el libro, y que no se ve de afuera, porque de afuera, digamos, tiene su muro cortina y tiene cortinas al ras del vidrio, con lo cual uno nunca sabe lo que hay por detrás. Pero por detrás hay como algo así como 1,20 m o metro, algo así, y tiene su baranda interior. Con lo cual, no me preguntes a mí cómo se hace para limpiar los vidrios, porque nunca supe. Pero, digamos, se supone que ahí iban a haber plantas, iba a ser como un plantero. Y el otro edificio es ya un clásico, que es el edificio de Bonnet, ahí sobre el Libertador, que también tiene un sistema de cortinas, casi como si fueran cortinas, las llamadas cortinas americanas, pero metálicas, al borde de la baranda, del balcón, haciendo que ese espacio de 1,10, 1,20 pueda ser recuperado desde el interior, especialmente cuando uno prende las luces a la noche, ¿no? Así que bueno, sobre esta manera de ir viendo como elementos, no sé, halls de edificios, surpilotí, terraza, jardín, plantas libres. Quería decir algo, por último, una cosa sobre materialidad, que me parece que hay como un cambio muy importante hacia 1940, y que yo creo que el ejemplo más acabado para eso es el edificio de Vladimir Acosta en Figueroa Alcorta, digamos. De repente aparece el ladrillo visto, de repente aparece el mármol travertino, que es otra manera de poder relacionarse con el pasado histórico, era la piedra de los romanos, de una manera tan particular, casi como cerrando el ciclo que venía de antes de edificios blancos, abstractos, cajas con agujeros, etcétera, etcétera. Y ahí, a partir de ahí empieza realmente una renovación de la paleta constructiva y una preocupación que aparece hoy también, digamos, sobre la materialidad de los edificios. Ahí me parece que aparece un ciclo muy importante. Bueno, sobre esto, digamos, uno podría recorrer la guía y decir tantísimas cosas, así que gracias, la dejo a Anita, o no sé a quién sigue.
¿Yo qué puedo decir después de eso? Gracias, antes que nada, es un honor estar acá. Y felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Está realmente muy bueno y muy interesante. Yo espero no repetir demasiado, pero no sé cómo me va a ir. Creo que todo lo que dijeron es parte de lo que voy a decir. Tengo algunas reflexiones sobre la guía. Para empezar, y obviamente fue un proyecto muy ambicioso, ¿no? Querer meter 100 años de arquitectura de la ciudad dentro de un mismo libro. Pero es muy loable esa ambición, porque por sobre todo creo que cuando tenés el arco cronológico y la posibilidad de entender lo que vino primero, lo que vino después, recorriendo el libro, qué es lo que pasa, y que es como muy textual, muy táctil, van pasando las hojas y van pasando los años, se arma un relato, se arma un cuento. Entonces podés entender y podés leerlo y podés relacionar lo que vino primero y lo que vino después y lo que vino después y entender qué es lo que pasó, quién reacciona a quién y las distintas épocas. Y todo hecho, como lo que decía Ricardo al principio, con este poder de síntesis del poder de una foto y unas plantas o axonométricas o cortes, escueto, no se necesita más que eso, simple, casi que una hoja por proyecto, a veces un poco más, pero realmente como conciso. Y creo que el nombre hace honor a lo que realmente es, porque es una guía que te va guiando y es realmente práctico, como es casi como un manual, un material de consulta, que vas y te fijas o sea, qué es lo que estuvo pasando y que además cuando lo vas leyendo, esta historia de la arquitectura de Buenos Aires, te sorprende porque si bien te sorprende ver edificios que los viste toda la vida en la ciudad y muchas veces nunca viste las plantas o los cortes, porque son edificios que capaz no son los más tradicionales, o sí, porque en realidad son obras destacadas, pero que nunca las viste, no son los arquitectos que uno estudió, porque se sale un poco más de la norma. Y se cuenta sola esta historia, o sea, es casi como un cuento para niños que te va contando visualmente qué es lo que fue pasando en la ciudad. Y me hizo acordar a los libros de Yuval Harari, el filósofo historiador israelí, que es alguien que te cuenta entera la historia, te cuenta como el principio de la humanidad, cómo se fueron sucediendo los hechos hasta algún tipo de final, pero que entendés qué es lo que fue pasando. Entonces, de alguna manera, creo que es súper didáctico y muy necesario que exista. Y me parece que es indispensable para una universidad, que es lo que contaban, poder contar su propia historia, como su mirada, su punto de vista del relato. Con Super Sudaca, que es mi grupo internacional de estudios de arquitectura, hace un tiempo hicimos un proyecto que se llamó Papel Latino, que fue armar una biblioteca para llevar a la biblioteca, para la biblioteca de arquitectura de la Universidad de Beijing. Entonces, para eso tuvimos que compilar primero un índice de los libros latinoamericanos de impacto, los más relevantes. Para eso Claudia Schmidt nos ayudó, bueno, varias otras figuras. Y que una de las cosas que sucedió es que en muchos de los países, si bien había obras de arquitectura muy interesantes, en los países capaz, sobre todo los países que no publicaban, que no tenían publicaciones, pero que claramente los países como con grandes economías, sea Brasil o México o hasta Argentina, que podían contar su historia en libros porque tenían publicaciones, existían los edificios y que fue muy difícil encontrar o conocer edificios de otros países más chicos o que sobre todo no tenían sus libros. Entonces, volviendo a eso, a la importancia de la crítica y de poder contar lo que uno hace, o sea, poder contar la práctica, desde ese punto de vista es casi como que es un gracias para ustedes
desde los arquitectos que hacemos, porque está bueno estar ahí. Y haciendo una comparativa con las guías existentes, que ya fueron mencionadas, pero me parece importante destacar como las diferencias y las semejanzas. El libro de Torrado Robinson, Arquis Patrimonio Moderno, que es un libro que corta un momento, ¿no? Es del 40 hasta el 69, dice, y que es profundo, hace como un corte en profundidad y genera material nuevo sobre los edificios sobre todo los edificios olvidados, los silenciados, los que no conocemos tanto. Pero es una de las guías que tenemos. Otra que se puede relacionar con esta es la de Coco de Larrañaga, Petrina y López Martínez, que es sobre el movimiento moderno del 1928 al 45. Pero de nuevo, es un corte temporal y son edificios de renta. Ambos dos son edificios de vivienda. Y creo que con la que más se relaciona esta guía son con los libros del IPU, como decía Ricardo, que son libros que recorren los barrios y sobre todo con la guía de arquitectura. Los 8 recorridos, que tiene un corte por barrio, pero que tiene esta semejanza que es ecléctica, agarra muchas épocas de la arquitectura, no tiene un corte temporal, sino que tiene un recorrido, tiene sectorizado por barrios. Y creo que la condición de estar atados por el arco cronológico es lo que más potencia esta guía, que te sitúa y condensa todo lo que pasó en estos años. Y para terminar, a mí personalmente lo que más me llamó la atención, lo que más me interesó, fue la segunda mitad, son los últimos 50 años, porque son los libros, son los edificios que no vimos publicados todavía, solamente los vimos si vamos específicamente a las publicaciones, porque es la historia reciente, y me estoy refiriendo a los edificios de los años 70 u 80 o 90, porque a partir de los 2000 están publicados en Suma y Plot, sobre todo. Pero estos otros, los del 70, 80 y 90, que están obviamente cuando uno camina por la ciudad, y están en algunas publicaciones, pero es lindo encontrarlos, encontrar la planta y encontrar un poco más de información. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las torres hexagonales en las esquinas, sea la de Bauzón Estar Ervin Varas, o la de Bortagaray, o la de Llorente en Libertador, enfrente de la Biblioteca Nacional, o la de Kesselman en Barrancas de Belgrano, que son todas torres que uno las mira al pasar y que siempre resultan interesantes, que tienen una forma extraña, pero que sí, o sea, el material está publicado en todas partes. Si uno busca en internet los encuentra, pero te tenés que tomar el tiempo. Pero en este libro están, y me parece súper valioso eso, ¿no? Como la arquitectura, que son obras destacadas, pero que están en el libro junto con otras, que las vas viendo pasar. O por ejemplo el Liceo Francés, que también es una obra que yo no la había visto publicada en otras partes, o el edificio de la calle Pico, en Núñez, de Mederico Fabre, con Romani Pacenza, que es un edificio como raro, pero que si no sabes quién lo hizo, no sabes a dónde ir a buscarlo. O el edificio Proa de Eduardo Sayeg, el que está en Alem y Córdoba, creo que es, de las ventanas con los bordes redondeados. O el edificio República, pero no el de Cepra, el de Usón y Tesla sobre Cerrito, ese grandote de, no sé, 5 lotes de hormigón. O las galerías de los techos con, ¿cómo se llaman? Estructura, gracias, de Sujoy Miller, de las arquitectas Sujoy Miller. Me parece que es como un gran aporte a la arquitectura más cotidiana, capaz, que igual
es arquitectura destacada. Yo no llamaría los olvidados, como le dice Martín a estas obras, pero que todavía no estaban compiladas en un solo libro. Y con esto termino, te cedo la palabra. Bueno, me queda poco por decir. En principio, creo que el tema de guía práctica fue un factor común, ¿no? Me parece que eso claramente es un elogio, me parece que es un hallazgo el nombre, y yo lo llamo Atlas, ¿no? Es algo que a mí me gusta mucho y me atrae, ¿no? El Atlas es una colección de láminas descriptivas. Me parece que es un muy buen Atlas, que es preciso, que tiene los documentos necesarios y profundos para poder entender cada una de las obras. Y el Atlas tiene mucho que ver con lo que indica Ricardo en el texto de presentación del libro sobre el material de estudio, y que si uno después, como comentaban, le interesa, puede ir a profundizar, ¿no? El Atlas es como ese material enciclopédico de estudio en que uno va, encuentra como ese punto y después puede profundizar. Así que en eso me parece que es un factor común a todos, un hallazgo el nombre, porque está muy bien vinculado al desarrollo después de lo que es el libro en sí. Después hay otra cosa que para mí es una omisión, que no es un olvido, que es diferente un olvido a una omisión. Para mí la omisión quiere decir como dejar algo de lado intencionadamente, es no decir algo, que creo que es el tema de la vivienda individual. Me parece que el 40% de la ciudad de Buenos Aires está conformada por viviendas individuales. 1.600.000 personas, las 3 millones de personas, según el censo del 2023, viven en viviendas individuales, y no hay, o hay muy pocas. Es decir, aparecen solo las primeras hojas, caso de Bustillo, algo de Vladimir, y después por mucho tiempo no aparecen casos de viviendas individuales en la ciudad. La ciudad está conformada, como bien comentaron, por muchos barrios y por baja densidad. Por eso digo que es una omisión. Me parece que hay una intención de mostrar la densidad de la ciudad y no esa parte de la ciudad. Entiendo que en Belgrano, en Villa Devoto, Ortúzar, Urquiza, Parque Chas, nada. Seguramente hay muchos casos desde Vilar, de Mario Roberto Álvarez, de Patané, de Valiero, Solsona y compañía, Virasoro. Solo recuerdo algunas casas que están, como digo, omitidas en este largo proceso, y que después se recupera con algunos puntos, pero muy menores, alguna casa más de la última parte. Pero me parece que la vivienda individual, que es lo que conforma esa unidad básica, mínima, ¿no? de habitable de la ciudad, lo que arma la gran trama de la ciudad, me parece que no está representada, y que para futuras ediciones, como decía Richard, me parece que habría que pegarle una mirada a eso. Y nada, con todo el respeto del mundo. Después, una reflexión que también tiene que ver con las cosas que se dijeron, es que hasta la década del 80 me parece que hay una participación del cuerpo de los arquitectos que están vinculados a la cultura con la obra pública. Y es muy claro eso. Hasta ese momento, las obras públicas que se representan están realizadas por arquitectos de porte y vinculados a la cultura de la arquitectura, que no quiere decir que solo hagan obra pública, pues esos mismos arquitectos también tienen mucha y son prolíferos en obra privada. Pero esos mismos arquitectos tan prolíferos en obra privada participan de edificios que van siendo íconos en la ciudad. A partir de la década del 80, esa participación me parece que va corriéndose. Está claro la cantidad de obra pública que hay cada 20 años. Se ve como en los últimos 20 años el arquitecto se corre más al
mundo privado que a la participación de los edificios que conforman la identidad institucional de la ciudad. Y finalmente, me parece que tiene que ver un poco con lo que decía Ignacio y también con lo que decía Eduardo y Anita. Hay una cosa que se llama como distancia crítica, ¿no? Y que la última parte, digo, hasta el 2000, uno puede tener como distancia crítica de los proyectos, y que me parece que el último conjunto, que es como el, podemos llamar contemporáneo, nos cuesta tener esa distancia crítica, ¿no? Y creo que es lo que abre el debate de este libro, es ver qué es esa última bolsa de proyectos que se está poniendo al lado de un edificio de arquitectos de la talla de Vilar o de ¿no? Un edificio de viviendas que representa hoy, puesto tan en paralelo a edificios tan representativos y disruptivos, como entiendo fue O'Higgins o Virrey del Pino, en la década del 40. Si este último paquete nos empieza a dar esa distancia crítica para poder tener una reflexión sobre ese conjunto de obras, o si esas obras son todas iguales, o si esas obras parecen todas la misma, o si alguna de esas obras realmente, tal vez de todas esas obras, cuando tengamos distancia crítica queden dos, ¿no? Haya solo dos de esas 20, como pasa en la década del 40, y hoy no tenemos esa distancia crítica para entender que de ese último paquete de obras, solo una o dos son las que realmente quebraron la forma de habitar o la forma de relacionarse con la ciudad. Bueno, nada más. Y después tengo una crítica constructiva, la última, una crítica constructiva, que creo que también para el futuro y próximas ediciones, constructiva, de construir del área de construcciones, que creo que sería muy útil que aparezcan datos biográficos de los autores al final. Como que me parece que una biografía de cada uno de los autores, digo, uno sabe quién es Kalnay, porque es un interesado en la historia de la arquitectura, pero me imagino que un alumno en lo práctico, cuando llega y lee Kalnay y ve dos otras obras, pero no sabe de dónde vino Kalnay, cuál es su historia, por qué hizo esos edificios, o por qué aparecen ahí. Me parece que una pequeña biografía, nada, una cosa muy corta, pero que describa a cada uno de esos autores, me parece que como un apartado puede ayudar a completar esta suerte de atlas que tiene tanto interés. Y como soy el último, la verdad felicito el esfuerzo de los autores y del equipo. Me parece un trabajo de una calidad excepcional y de esas cosas que hay que ir a comprarlas porque después no se van a conseguir y se van a pelear por tratar de conseguir uno de estos documentos que van a quedar en la biblioteca, entiendo, de todos los arquitectos en las próximas generaciones. Muchísimas gracias. Richard, ¿querés? Sí, también apelo a todos, a los que participamos. Me parece que en verdad esta guía fue una construcción bastante coral. Si bien aparezco como el compilador, hay que decir que también fue un trabajo muy en equipo de todos los que formamos parte de esta parte más directiva de la escuela, tal vez. Respecto a los últimos temas que ponía en la mesa Martín, comparto el hecho de no tener por ahí en esos últimos 20 años esa distancia crítica, pero sí, yo quiero decir que nuestro trabajo fue muy concienzudo, pero también mezclado como si fuese un divertimento de sábado por la noche también, ¿no? Es decir, nos lo pasamos muy bien también haciendo ese ejercicio de ver cuáles eran las obras contemporáneas que nos parecían que despertaban algún tipo de interés.
Insisto, ese interés nunca fue ni estilístico, porque de hecho incluso muchos de nosotros podía tener alguna diferencia, pero sí que aportaba algún dato revelador o alguna construcción de contenido que era muy reseñable para que otro pueda aprovecharse de ese material y trabajar con él. Es decir, que si bien, insisto, hubo una parte muy concienzuda, especialmente en todo el recorrido histórico, aparte habiendo gente acá muy respetable en ese sentido, intentamos ser lo más rigurosos posible y los últimos 20 años también lo tomamos como una parte un poco lúdica del trabajo, reconociendo que siempre hay edificios hechos en estos últimos 20 años que nos parecía que sin tomar distancia crítica veíamos que encontrábamos o reconocíamos valores en él, ¿no? O sea que en ese sentido podemos reconocer que nos lo pasamos bien haciendo tomando esas referencias que tomamos. Y tratamos de despojarnos, incluso nosotros mismos, de ciertos prejuicios acerca de unas arquitecturas que tal vez no miramos tanto, pero que sí nos parece que pueden ser un aporte para quien está transitando un sistema de valores ajenos al que nosotros por ahí estamos teniendo, ¿no? Me parece que un poco lo que decía Ignacio, esa última parte, sin distancia crítica, igual pinta lo que hoy está pasando, ¿no? Bueno. ¿Dónde está el arquitecto? ¿Dónde está su interés? ¿Qué cosas revisita sobre el habitar a distancia con las otras? ¿En dónde está puesto el ojo? ¿No? ¿Cómo son las tecnologías? Me parece que es muy interesante la selección y verla toda junta te genera esta oportunidad de tener una crítica contemporánea que entiendo que es lo más difícil de hacer, ¿no? Como criticar entre pares, que cuando esta cosa empieza a tener distancia, todo tiene como mucho más tiempo de reflexión y de estudio. Sí, yo quería agregar a eso, porque es una parte que me olvidé de decir, que en realidad cuando empieza a partir del 2000, a partir del 2002, ¿no? Cuando somos nuestra generación que empieza a hacer, yo misma tengo la memoria de cómo fueron surgiendo esas primeras obras, que estaba, por ejemplo, el edificio que ganó Díaz Varela Sartor Arquitectos, el de Grecia que ganó la Bienal en algún momento, y que después estaba también la torrecita de Fron, que era como de las primeras, lo que está para adelante o para atrás, un poquito antes o un poquito después. Pero leyendo esto, cuando vivimos la historia, son los puntos importantes. Uy, esto pasó, estaba la torrecita de Fron. Uy, Karam Robinson estaban haciendo sus bloquecitos. Claro. Como que, uy, el edificio de KLM que hicieron en Cañitas. Yo me acuerdo cuando fueron surgiendo y que todos decíamos, uy, lo hizo. Uy, mirá. Entonces, creo que es eso, ¿no? Es el divertimento de sábado por la noche, pero al mismo tiempo es la historia, es lo que pasó. Sí, sí. O sea, lo volvés a vivir cuando miras el libro. Está buenísimo. Son los hitos importantes que de alguna manera nos marcaron, que claramente está mirado con mucho más lupa porque estamos viviéndolo, pero creo que están bien las decisiones. Desde luego hay omisiones, seguramente. Sí, sí, hay igualmente omisiones. Para mí me llamaba la atención, que yo me lo había anotado, es que, y me pareció un dato increíble que yo no tenía en mi memoria, que el Teatro San Martín y el Banco de Londres se hacen al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo. Es decir, que mientras nosotros veíamos la torrecita de Karam y no sé qué, y el edificio de no sé quién, hay otros arquitectos que lo que veían en 1960, que después fueron grandes arquitectos y consolidaron esa arquitectura de los 70, era el Teatro San Martín y el Banco de Londres, muy próximos, ¿no? Como ahí estaba la cultura de la arquitectura. Me parece que ese corrimiento de valor y de escala y de peso sobre la ciudad es súper importante en nuestro desarrollo profesional. Me parece que hay un corrimiento, culpa nuestra, de la profesión, de la política, de la historia, del mundo, no sé, que hizo que estemos mirando eso y no estemos mirando lo otro.
Sorry. ¿Quieren? Estamos abiertos también a comentarios o preguntas de la audiencia. Que lo veo a Pancho, dando la mano. Sí, bueno, como tengo bastante que ver con esta institución y no necesito mucha presentación para muchos de ustedes, es fácil reconocer que mi edad y como viejo tengo una cierta dosis de vinagre o sería agrio, en relación a tanta dulzura. Que la celebro, por supuesto, porque, bueno, hemos sido parte, cualquiera que se ha puesto alguna vez a hacer un libro sabe lo que significa, es un trabajo enorme y la cosa está muy bien hecha, digamos, en el plan de lo que se hablaba, lo que decía Eduardo del libro como proyecto, es un muy buen proyecto, en ese sentido, está muy bien hecho. Y en eso veo un problema, digamos, o sea, que esté bien hecho, porque no hay cosa más complicada que las cosas simples. Y cuando alguien cree que entendió, lo más probable es que no entendió nada. Eso para mí es una premisa, porque es un problema cuando las cosas aparentemente son claras. Yo creo que no lo son. Me parece que la afirmación de Ignacio acerca de la recuperación del movimiento moderno tiene varios problemas. El primer problema, no lo voy a discutir acá, es la idea de movimiento moderno que unifica algo que no fue nunca unificado, ¿no? Que es justamente, y ese es uno de los problemas, de la guía. Digamos, justamente toda la historia de la arquitectura de la modernidad es una historia de conflictos, de peleas, de enfrentamientos, de posiciones diferentes, de asperezas. No es nada unificada. Y creo que tampoco lo es lo que pasó en nuestro país. Entonces, digamos, lo que quería hacer es también una advertencia en ese sentido, digamos, leer las contradicciones, leer los problemas. Yo no creo, por ejemplo, yo no creo que todas las cosas que tiene la guía tengan el mismo valor y creo que podríamos consensuar sobre eso. Hay proyectos que son espantosos, que son malos, que no son buenos proyectos, y hay proyectos que son buenos. En todo caso, somos permisivos, digamos, podemos serlo, digamos, tenemos que ser ecuánime y poner cosas que por ahí no nos gustan tanto, pero no todas las cosas tienen el mismo valor. Hay cosas que tienen un valor A y otras a menos y otras a menos y otras quizás a más o por arriba. Y me parece que entonces es importante tener esa idea, tener la idea de que acá están empaquetadas un montón de cosas que son muy diferentes y que tienen la atracción de que están empaquetadas, digamos. Entonces las ves todas juntas, no ves lo que no está y así miles de cosas. Entonces es una advertencia en ese sentido y la otra advertencia es que empezó a aparecer en la intervención final de Martín, es está implícita en la idea de la guía, por eso decía que está muy bien y esté muy bien es un problema, porque está implícita en la idea. Alguien podría decir, bueno, pero si no, no sería una guía. Sí, ese es el problema. ¿Cuál es? Las biografías que decía Martín, si uno empieza a tirar de ese piolín, escribe la historia. Eso se llama historia. Eso se llama narración histórica. Eso se llama, y eso es letras, palabras. Eso es libro, el libro que no necesariamente es de ilustraciones, es de ilustración y es de palabras. Porque las palabras, en todo caso, permitirían identificar arriba y abajo, bueno, malo, más o menos, identificar las cosas que decía, inclusive las que decía recién Anita, o sea, ahí eso no sé qué, y eso no tiene el mismo valor de uno que lo hizo 4 años después, hizo lo mismo, digamos, o parecido. Entonces, bueno, entonces también lo que decía Martín, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Digamos, y así todo. O sea, me parece que digamos, no puede ser de otra manera, pero extraño la palabra. O sea, extraño la palabra porque si no,
es la creencia de las personas, la misma creencia de las personas que dicen, no, frente a un cuadro uno tiene que ir con el alma abierta y experimentarlo. Y si te gusta, te gusta, y si no te gusta, no te gusta. Yo no tengo por qué saber nada lo que le pasaba a Duchamp para entender el Minjito. Si el Minjito le parece bien, está bien. Si no, no. Bueno, sabemos que no es así la aproximación al arte de ningún tipo de especie. Se accede al arte con ideas. Y si no hay ideas, no se accede al arte, se accede a cualquier otra cosa, pero no es el arte. El arte convoca a mirarlo desde las ideas. Entonces, cuando esas ideas no están y no están explícitas, el problema es que pareciera que se nos está requiriendo lo mismo, ¿no? Digamos, miremos la guía y ahí está todo, está tan claro. No, yo simplemente lo dejo acá, y por eso dije lo del Viraire al principio. No está tan claro. Atención, sigamos discutiendo. Sería esa mi conclusión. Sigamos revisándola, sigamos pudiendo tener una discusión acerca de alguna cosa que dije recién. Hay cosas buenas, hay cosas más o menos, hay cosas malas. Y podamos discutir sobre eso, que es muy importante. Si no existiera la guía, si no existiera todo este esfuerzo, si no existiera todo esto, no lo podríamos hacer. Así que, bienvenido, y que sea un comienzo, que sea un paso adelante importante. Yo quería hacer... ¿Puedo hacer un comentario rápido? Sí, obvio. No, te agradezco y creemos firmemente también en lo que estás comentando. Hay un descargo editorial que se da a modo de prólogo, que evité hacerlo ahora aquí para no aburrirlos, pero que precisamente hace como un recorrido especialmente, como dijo Ignacio, entre 1930 y el 2000, que es una parte como más reseñable, donde se caracteriza, y si querés, se caricaturiza, porque tampoco puede ser un corto recorrido hacer todos los comentarios, pero sí hay como una especie de bajada acerca de cuáles son, o cuáles eran, en todo caso, yo como compilador, mis mayores intereses y aquellas que tenía como más reserva incluso. Y está expuesto así. Es corto, desde luego. Es un apéndice, si querés. No había voluntad de construir un manual, por eso también lo saco de otro tipo de libro. Es una guía, no tiene más pretensiones que eso. Y sí lo que hay es un descargo editorial para justificar de alguna manera o poner en línea los argumentos sobre los cuales nos parece que nos sustentábamos nuestros criterios. Yo quería hacer un comentario sobre eso y sobre el último que comentaste, Pancho, que decías hay cosas buenas, hay cosas más o menos y hay cosas malas. Y a mí lo que me gusta mucho de la guía es que hay cosas y que tiene y que uno después ve qué piensa de esas cosas, porque hay edificios, pero también hay fotos, pero también hay maneras de dibujar, pero también si ves las fotos que se seleccionan, está la ciudad que se mete un poco entre, como a los costados de los edificios, y a mí esa cosa neutra de... hay fotos buenas, hay fotos malas, hay épocas de la ciudad, hay épocas de Buenos Aires, hay programas que van cambiando, y me parece que eso de también mostrar que no todo está en el punto consagrado de la obra maestra, del momento en el cual se alinean todas las cosas para hacer una cosa maravillosa, es también algo bueno de la guía, esa neutralidad de, a ver, hay algo obvio que uno va viendo, arrancamos con Beretervide, con una manzana completa de Buenos Aires, un programa mixto de vivienda, y se va como achicando la participación del arquitecto en la vivienda colectiva de manera radical. Eso también de que la guía sea un espejo, para mí tiene un valor, y bueno, después hay un muy buen libro de historia grande, de tapa gris, que tiene muchas palabras también, y que habla un poco de valor. Solo eso quería comentar. Y que también tiene complicación cuando llega a la actualidad. Que también empieza mucha adjetivación. Cuando llega a la actualidad... ¿Alguna complicación? Mucha recuerdo que vi. Yo creo en realidad que lo estás viendo más como un libro que como una guía. Y en realidad la guía también quizás es el punto donde la arquitectura puede liberarse completamente de esa subjetividad que es escribir sobre algo y de generar los juicios de valor. Implícitos están los juicios de valor, porque lo que no está en la guía de alguna forma se cayó y lo que está entró por algo, ¿no? Pero hay
muchos libros de arquitectura que no tienen imágenes y que son interesantes. Y me parece que en el otro punto, quizás hasta la guía tiene, Ricardo hizo la salvedad que tiene el texto introductorio, pero podría no estar también. No quiero decir que sea un texto prescindible, pero sí, conociendo a Ricardo, es un texto que está muy contenido por la necesidad de cumplir una función, ¿no? Que es la función de una guía cronológica que va por décadas y las décadas se tienen que completar. O sea, es como, hay décadas que decís, che, no sé cómo hacer para meter todo. Y hay décadas en las cuales tenés que hacer fuerza para encontrar cosas. Entonces, es un texto que de alguna forma, en ese texto que escribís, tiene también momentos en los cuales es muy intenso y momentos en los cuales también tenés que relajar, como tal cual lo acabas de decir. Con lo cual, podría no estar el texto. Y la guía, seguramente mucha gente la compre y ni lo lea. Y la verdad, sería un ejercicio válido también. Me parece que justamente, pero no tiene que ver con las biografías. Me parece que la biografía es una información complementaria, pero esa necesidad de que los argumentos solo se construyan con textos, me parece que es como un poco reductivo, ¿no? O bueno, pero me parece que es como ¿eh? No, digo que son las dos cosas. Jamás voy a decir que te construye todo con texto. No, pero la falta de texto, ¿cuál es el reclamo sobre eso, si no es eso? No, el reclamo sí. Además, perdón, no es un reclamo, es un punto de atención, no es un reclamo. Lo que es. Lo que está y está bien, no quisiera insistir sobre eso. Si no, no estaríamos hablando y tiene esa potencia, por supuesto. Es un llamado a atención, digamos, que ojo, pues por eso dije eso, lo que parece simple, no es tan simple. Fíjate vos que se llama guía. Guía es un sustantivo que tiene que ver con un verbo que es guiar. Guiar quiere decir ir hacia un cierto lado. O sea, si le pones nombre guía, estás diciendo, yo voy yendo para así, digo, si no se llama guía. Entonces, ¿a qué me guía? Y esa es bueno, no sé, qué sé yo, hay mucho para discutir ahí. Simplemente digo eso, que no lo pensemos, no lo pensemos como algo neutro, no es algo neutro. Esto es algo es una base para discutir, y eso me parece excelente. O sea, si no, no podríamos discutir. Es una base para discutir. Pero lo que justamente se va a completar en la riqueza de esa discusión. Ahí se va a completar. Y eso es el sentido, me parece. Bueno, sí, después seguimos. No, creo que en la tradición de las guías, que las hay muchas con textos, muchas veces por el poco espacio, pues es imposible, digamos, salirse del formato guía y no entender la complejidad de catalizar en una página la mejor información que tengas. Cuando encontrás los textos de esas guías de edificio por edificio, suelen ser muy reductivos de la experiencia que podés trazar en el ejercicio de ver la obra, vincular esos documentos y en el mejor de los casos ir a visitarla, ¿no? Que es también el motivo del cual te va guiando, o sea, una guía te guía hacia la obra. En este caso es una guía que no solamente tiene el objetivo de guiarte a la obra físicamente y llevarte a Buenos Aires, que esa es la tradición de las guías, sino como una mirada un poco más contemporánea, ya que casi todos la pueden conocer la obra por alguna otra cosa, sino guiarte hacia la experiencia cultural de reconstruir intelectualmente la obra. Y me parece que en ese caso yo celebro que no tenga ningún texto porque no conozco un caso de una guía que esos textos tengan como intensidad y que colaboren de una forma interesante. Y hago un paréntesis porque parece que yo no formé parte de la guía, con lo cual
se sentiría muy, muy a gusto criticándolo estos tipos que están acá adelante. Hay una pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, felicitarlos primero por la edición de la guía. Hay cosas de la guía que me encantan. Tiene un ritmo interesante, tiene una muy buena selección de obras. Pero tengo una pregunta, un comentario respecto de una cosa que me inquieta, que es que me pregunto cuál es el sentido de seguir usando como unidad de análisis la Ciudad de Buenos Aires en los términos en los cuales aparentemente se usa acá, por lo que estoy viendo en las imágenes, ¿no? Donde estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires en un sentido de hace muchos años, digamos, en la ciudad, la Cava, digamos, lo que es la Cava, y cuando creo que ni la gente que estudia en esta facultad, ni la gente que enseña en esta facultad, ni los arquitectos que están acá sentados en general, encuentran en ese límite de la General Paz y Riachuelo ningún significado trascendental, porque viven de un lado, viven del otro, trabajan de un lado, trabajan del otro, construyen de un lado, construyen del otro. Y sobre todo en los últimos, diría, 30 años, 40 años, en los cuales cada vez más los arquitectos, sobre todo los arquitectos jóvenes, están construyendo en el suburbio casas y lo que venga, barrios privados o lo que sea. Otros hacen otro tipo de tareas que tienen que ver con, no necesariamente con esa clientela, pero también fuera de lo que es la ciudad, el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿a qué se debe un poco esa inclinación que tiene la guía y si es que hay algo nostálgico en la concepción de lo que es la Ciudad de Buenos Aires en eso, o si hay una omisión voluntaria y entonces a qué se debe? Yo creo que, bueno, eso fue un tema que charlamos bastante. Era, para nosotros, el límite de la Ciudad de Buenos Aires era una restricción más de estas tantas otras que nos autoimpusimos para poder acotar esa selección. Y cada una de esas autorrestricciones tenían algunos argumentos y siempre encontrados. Y había algo de todos los casos, al estar trabajando en la Ciudad de Buenos Aires, que tenían algo en común, que era trabajar con el tejido de la ciudad, que es cierto que ese tejido no termina en el límite de la General Paz, pero creo que en ese sentido el límite de que los casos pertenezcan a la ciudad hacía que esto fuera de alguna manera manejable. Digo, en ese sentido es igual con ese criterio, ¿no? Como cuestionable el hecho de que todos los casos hayan sido publicados, porque hay muchas obras de arquitectura de valor disciplinar que en realidad no fueron publicadas y que también se podría haber hecho un trabajo de archivo. Pero ahí para nosotros era muy importante que esas variables autoimpuestas lo que hagan es ordenar la selección de casos. Yo quería agregar que, si bien Anita un poco lo mencionó, si al quizás haber formado parte de ciertas investigaciones que tuvieron que ver con búsqueda de material y tal, me parece que la guía también, al no ir a buscar documentos en lugares inexistentes, sino en lugares ya publicados, también es un muy lindo mensaje o un reconocimiento muy importante al hecho de que siempre publicamos lo que hicimos, y en ese recorrido de investigar estas publicaciones para conseguir los documentos, bueno, nos encontramos con incluso edificios de ciudades en las cuales hemos crecido o cosas que no necesariamente tienen que ver con Buenos Aires, pero que sí son, en mi opinión, algo para aplaudir de nuestra cultura, o diría de eso de ir y publicar lo que se hace, porque si no, no lo podríamos haber hecho acá, y si no, tendríamos que haber ido a redibujarlo de documentos que por ahí no están. Entonces, esta guía también, o por lo menos como la veo ahora, ya habiéndola visto muchas veces, es también un reconocimiento a aquellos que apuestan a mostrar lo que se hace acá, y diría que es un comentario positivo también, quizás por la cuestión etaria y esto que se habla acá, de invitarnos a en un futuro seguir haciéndolo y seguir apostando a publicar eso que se hace, porque es muy lindo después
ir a verlo y poder compilarlo y republicarlo, diría. Que sirve mucho también como un material para aquellos que estudian o para aquellos que recién se gradúan, como en nuestro caso. Bueno, no sé si hay ahí algún otro comentario. Si no, me gustaría agradecer a Ignacio, a Eduardo, a Anita y a Martín por participar hoy y compartirnos su opinión de la guía, y a todos y todas por venir y estar presentes en esta conversación. Muchas gracias. Bueno,